Están haciendo un completo screening clínico del paciente y creo que la semiología renal tampoco se exime de eso. Cuando sus compañeros vienen a buscarme en el hospital y me dicen, doctor, voy a hacer semiología renal, yo les digo que semiología renal per se solamente dura 2 minutos. El examen renal, que en serio, doctor, 2 minutos, pero tengo 2 semanas de 2 horas cada uno, de lunes a sábado, y 2 minutos es semiología renal. Por supuesto, creo que 1 y media todavía. ¿Y cómo, doctor? In situ, nos vamos a la práctica. Semiología renal, punto lateral superior, medio, el inferior no se palpa. 1, ni medio segundo. Maniobra de bullón, positivo, peloteo. 2, globo vesical. Y puño percusión lumbar y se acabó la semiología renal. O sea, eso es semiología renal. No hay más de semiología renal. Y sus compañeros un poco exoftálmicos, con flapping, me dicen, doctor, ¿qué voy a hacer en las siguientes horas y semanas de semiología renal? Todo. Todo. Porque si un paciente viene convulsionando y le tiembla la mano, doctor, es una encefalopatía urémica. Si un paciente viene con dolor precordial que no se irradia, ausculto y encuentra un frote pericárdico, una pericarditis urémica. Si un paciente viene con dolor torácico a la inspiración y le ausculto un frote pleural y ausencia de murmullo, doctor, una pleuritis urémica. Como ahora, hace 3 horas, una paciente venía con hematemesis. El residente, una varices esofágica, un cáncer gástrico, no, gastropatía urémica, con melena y hematomesis. O sea, para que vean que las manifestaciones clínicas del paciente renal es completa, es todo, hasta lo que le falta hacer a ustedes, que es el examen neurológico. O sea, un paciente renal puede tener convulsiones, encefalopatía, incluso viene así. No es un baile ruso, estamos cerca ya, ¿no? Síndrome de las piernas inquietas, característica de la neuropatía urémica del paciente. Cuando uno le hace el reflejo, un reflejo policinético, característico de la neuropatía urémica, o problemas de disistesia. Doctor, siento que camino en algodones. Ahí está la característica de la neuropatía, una disistesia. O viene con dolor de manos, el paciente, está de moda ahorita, ¿no? Chulándale, ¿ya? Y es una neuropatía urémica. O el paciente viene con halitosis, fetor urémico, IRC. O el paciente viene con, doctor, no siento el gusto de las comidas, disgeusia, uremia, uremias en la lengua, anemia. El paciente viene con la fisonomía que estoy seguro lo están viendo todos los días, ya se cansaron incluso. La facie terrosa, pigmentado, parece un Addison, doctor. No, es un paciente renal con una palidez terrosa. Y estoy seguro en su disyuntiva de cada uno de ustedes dice, pero ¿por qué se pigmenta el paciente renal? Está medio bronceado, estamos ya entrando al invierno, está bronceado el paciente. Es por la anemia, por déficit de eritropoyetina, por alteración del urocromo que se deposita en la piel y luego a la luz se oxida, por eso el paciente se pigmenta. Son las fisiopatologías, porque el paciente tiene la famosa palidez terrosa que simula un Addison. ¿Y cómo diferencio de un Addison? Saque la lengua, no hay pigmentación de lengua en el paciente renal, a diferencia del paciente addisoniano que tiene el signo característico, no se molesten, el signo de la boca de perro, pigmentación de la lengua. Y así podemos narrar toda una historia clínica del paciente renal. ¿Por qué el cabellito del paciente renal es seco, pajizo? ¿Por qué es frágil, rápido, tiene alopecia? ¿Por qué se le caen las cejas al paciente renal? ¿Por qué cuando se le toca al paciente renal tiene una superficie rugosa, la famosa escarcha urémica? ¿Por qué el paciente renal tiene petequias, equimosis? ¿Por qué tiene gingivorragia? Doctora Vives, hay alteración renal
Los pacientes renales no liberan glicoproteínas, no tienen alteración de la hemostasia, se alteran las plaquetas. Por eso es importante que ustedes conozcan bien la función renal, la fisiología, para saber luego la anomalía. Ah, doctor, miren, ese paciente renal tiene la mano deformada, le ha salido cachitos, imagínense dónde, ¿ya? Es una osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal es por el hiperparatiroidismo secundario, porque no se absorbe o no se forma el calcitriol, que es la alteración de la hidroxilación, la segunda hidroxilación. Por eso los pacientes renales tienen dolores óseos, ostealgia, mialgia. Otra característica del paciente renal es, doctor, tengo acarosis. ¡No! Ese paciente tiene urémides en la piel y eso produce prurito, que es un síntoma cardinal del paciente renal. Incluso no revierte con la diálisis. O sea, la diálisis no cura el prurito, ya tiene una fija, ¿ya? Y así podemos ir larvando una serie de situaciones clínicas, semiológicas, que ustedes a estas alturas del partido, poniendo énfasis, ya se avisó el Mundial 16 de junio, 11 de la mañana, ya está la agenda, ¿ya? Estamos en la cancha y en semiología renal ustedes van a aprovechar a repasar toda la semiología. Ejemplo, ¿no? La uña en el paciente renal es característico. La uña se vuelve blanca, no solamente por la anemia, sino por la hipoalbuminemia que te da el síndrome nefrótico. Y algunas veces la uña tiene un corte, una línea blanca que no es la lúnula, que se llama el surco de Muerque, característico del paciente renal, característico del paciente con síndrome nefrótico. Y así nos pasaríamos horas hablando netamente de la semiología renal. Entonces la semiología renal no comienza buscando los puntos lumbriterales, puño, percusión lumbar, gullón para ver el peloteo renal y el globo vesical. Eso es el epílogo. Realicen un examen concienzudo desde el cabello hasta el último ortejo del pie derecho y les va a permitir a ustedes tener un espectro amplio del paciente renal. Así como la signología es característica del paciente renal, supongo ya que a estas alturas la sintomatología también ustedes la tienen así, al revés y derecho. Doctor, vengo porque orino a cada rato por la curia, me arde el orinar. Usted ya está haciendo el diagnóstico. Doctor, es una cistitis. Doctor, vengo porque me arde el orinar y me duele aquí. Ya está haciendo el diagnóstico la doctora, pielonefritis. Doctor, vengo porque tengo un dolor aquí intenso, miren cómo me muevo, y he orinado como lavado de carne. Ya está el diagnóstico, litiasis renal. Doctor, me traigo a mi papá, tiene 70 años porque no orina desde ayer, doctor. Lo veo, ya estoy poniendo el diagnóstico. UPO por próstata. Ya, UPO, el diagnóstico. Doctor, vengo porque no orino. Anuria. Pero hay algo más. Sí, doctor, ayer me puse 3 amicasinas. Ya está el diagnóstico. Insuficiencia renal aguda por nefrotoxicidad. ¿Pedí creatinina, doctora? ¿He pedido ecografía? ¿Placa? ¿He pedido, doctora? ¿Examen de orina? Never, no. Historia clínica. Suena el teléfono, turrín, atirrín. 3 de la mañana estaba ahí con legal, despeinado. Me llama, doctora Avilés, soy el ginecólogo de turno. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué le digo? Doctor, mi paciente no orina. Ya. ¿En serio? Sí, doctor, no orina. Bueno, vas a tener que volver a operar. Te has volado el ureter. Ya. Historia clínica, doctores. El doctor entró a una histerectomía. 6 horas después el paciente no orina. ¿Qué he de suponer yo, doctor? Que se voló el ureter o suturó el ureter. Historia clínica. El examen renal, el éxito del examen renal, el éxito del diagnóstico de una enfermedad renal
está en el renal, está en la anamnesis. Ahí está el éxito de la enfermedad renal. Si un paciente viene a la emergencia urgente, doctor, mi hijo orina sangre, joven, me cayó un pelotazo, ya está el diagnóstico, pues trauma renal. No voy a elucubrar en Belcher, lupus, no, pues la historia clínica es la que me da el rubro. Muy bien, vamos a hablar, recién voy a hablar de mi tema, imagínense. Síndrome nefrótico, los dos grandes síndromes que vamos a revisar en este momento es síndrome nefrótico y nefrítico. Y cuando dice síndrome nefrótico, viene a la palestra, doctor, proteinuria más de 3.5 gramos, edema y anasarca. No se olvide, cuando vean un paciente con edema renal y nefrótico, miren, no se olviden, porque está la fija, ¿ya? Paciente que viene, doctor, vengo porque estoy como chinito, no me entra el zapato, no me entra la correa. ¿Qué estás haciendo el diagnóstico ya? Y amanezco hinchado, ya estás ya poniendo esta plan de trabajo terapéutica. Para eso es la semiología, doctores. El que sabe semiología sabe diagnosticar. ¿Qué es lo que quieren aprender todos? Yo desde cachimbo quería aprender a diagnosticar, y ese es el curso, aprender semiología. Entonces, el síndrome nefrótico tiene esa característica de gran proteinuria, gran anasarca, esa anasarca que tiene una característica, hago el godet y mi dedo se hunde, edema en mantequilla, un edema blando, característico del síndrome nefrótico. Y a esto se aúna la dislipidemia y en la orina, porque parte del examen semiológico es evaluar la orina. No es que el laboratorista estudie la orina, cuántos crinocitos, cuántos hematíes, leucocitos, si hay cilindros hemáticos. No, doctores, no, doctoras. Para eso, ustedes seguro que han visto en la sala de hospitalización que todos los pacientes tienen sus recipientes urinarios y tienen sus bolsas colectoras. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Lo ve la enfermera? ¿La técnica? ¿La nutricionista? No, doctores, doctoras. Es para que el médico lo vea. ¿Cuánto orinó en 24 horas? 200, doctora Inés. Está espumoso. Mire, tiene una grasita ahí pululando en la parte superior. Lipiduria. Cuando se agita el sedimento. O sea, parte del examen renal, tienen que ustedes evaluar la parte de la diuresis, de las características organolépticas, lo que veo de la orina. Y esto me hace recordar cuando era interno de pediatría en el hospital de Leño. Todo el tiempo que no fue al Mundial Perú, vino chibolo, viene una mamá a las 6:30 de la tarde, horario fatal, y la emergencia, ¿no? Cambio de turno. ¿Por qué le trae su hijito? Mira, doctor, mira su pañal de mi hijito. Orina oscura, negra. Estaba viendo mi primera alcaptonuria. Estaba haciendo un diagnóstico in situ en la emergencia de un déficit de una enzima homogenticínica, que estoy seguro ustedes lo han leído en bioquímica, página 525 del Harvard. Alcaptonuria. Estaba haciendo el diagnóstico, viendo solamente la orina del paciente. Entonces, clave. Muy bien, ahora sí nos centramos o nos imbuimos en el síndrome nefrótico, y ya con este pequeño pródromo, todo lo que vamos a revisar. ¿Y qué es alteración de la permeabilidad glomerular? ¿Por qué? Hay una noxa, pues, ¿no? Una infección como sífilis, un complejo inmune como lupus, que va a producir una proteinuria selectiva, en este caso albuminuria, y esto va a producir una serie de alteraciones como disminución de la presión oncótica, edemas,
La hiperlipidemia, que estoy seguro ustedes saben por fisiopatología. No, doctora Viles, no lo entiendo. ¿Por qué hay dislipidemia en un paciente nefrótico? Porque al perder proteínas, el organismo, en este caso el hígado, sintetiza apolipoproteínas. Por eso en el síndrome nefrótico puede haber hepatomegalia, por eso puede haber ascitis, y en esa forma de equilibrar la homeostasis libera mayor cantidad de lípidos, en este caso hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Por eso los pacientes nefróticos tienen problemas coronarios, tienen mayor aterotrombosis, aterogénesis, que ustedes ya lo han revisado en fisiopatología cardíaca. Y esta proteinuria masiva se circunscribe mayor de 3.5 gramos. La mayor proteinuria, en mi poca experiencia de casi 26 años, 15 gramos de orina, de proteinuria en la orina. Pregunta del examen: ¿cuál es el riesgo de que un paciente tenga mayor proteinuria? 8, 9, 10, 11, 12. Trombosis. Segunda fija. ¿Ya? Trombosis. Trombosis. No le entiendo, doctora Viles. ¿Por qué el paciente con proteinuria masiva hace trombosis? Es que no solamente pierde este tipo de proteínas como albúmina, sino otras sustancias como procoagulantes, proteína C, proteína S, factor 5 Leiden, antitrombina. Si pierden, no tienen anticoagulantes, por eso hace trombosis. Trombosis. También se le conoce como nefrosis, término muy arcaico, o una nefrosis lipoidea, pero este es un término también antiguo que se le tipifica al paciente con anasarca niño. Esto es lo que le llaman la nefrosis de cambios mínimos. Y aquí nos estacionamos medio segundo. Si un niñito viene con la mamá y le dice: doctor, mi hijito está chinito, su papá está medio asado, ya, está con así, hinchadito, tiene estrías. Si un niñito viene con anasarca, ya tienen el diagnóstico, doctores, doctoras. Es una nefrosis lipoidea o a cambios mínimos. Es una glomerulopatía primaria. ¿Le hice biopsia, doctor? No, es clínica. Y para hacer un parangón, si un paciente geriátrico viene con anasarca, con características de síndrome nefrótico, y no tiene otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, cáncer, y está el diagnóstico: una nefrosis membranosa. Y si un adulto viene con anasarca, con síndrome nefrótico, doctor, ahí está el diagnóstico: focal y segmental. Así hacemos medicina, doctores, todos los días. No lo somatizamos al paciente para hacerle la biopsia renal cuando no es necesario. ¿Ya? No se olviden esos tips claves para sus diagnósticos clínicos semiológicos. Proteinuria de rango nefrótico en niños. No voy a hablar de niños, no voy a hablar de pediatría. La pediatría no es medicina interna en chiquitos, falso, más falso que un billete de $2. No es otra medicina, pero se circunscribe en esta tipificación. Pero para nosotros, para médicos clínicos, internistas, 3.5 gramos es lo característico. Fisiopatología, no se puede eximir de no hablar de fisiopatología. El que entiende la fisiopatología, entiende la clínica. Entiende la clínica. ¿Y la fisiopatología en qué se sostiene? En las ciencias básicas. Las ciencias básicas es la que me sostiene para entender la fisiopatología. Esquemas que ustedes lo han revisado en histología, en fisiología. Y miren, lo que se entiende de la génesis de la fisiopatología del síndrome nefrótico es la alteración de la membrana basal. Y si nos vamos un poquito más adentro, en el podocito. O sea, la génesis del síndrome nefrótico es la alteración del podocito. Incluso
hay una sustancia que se altera, que es la podosina, que ustedes me supongo que han leído en fisiopatología y fisiología. Es una alteración. Acuérdense que esa membrana basal son membranas electroquímicas, donde tiene cationes y aniones. Acuérdense que la proteína que nosotros eliminamos todos los días en la micción normal es de Taps-Hirschfeld. Y eso va a depender de los datos que tiene esa proteína, no se olviden, ¿no? O sea, sí, nosotros sí tenemos proteinuria máxima de 150 miligramos en 24 horas. Un algoritmo que me permite entender algunas alteraciones, pero en este caso el síntoma cardinal. Por favor, no planteen síndrome nefrótico si el paciente no tiene edemas, si no tiene anasarca. Y cuando digo anasarca, digo derrame pleural, ascitis, como características bien importantes. Y acuérdense que este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el eslabón no solamente del edema del síndrome nefrótico, sino también del edema en ICC y cirrosis, es clave. Por favor, marquen ello, porque cuando hagamos nefrología clínica a partir de agosto, ¿por qué le da yecas al paciente, doctor Avilés? ¿Por qué le da espirolactona al paciente? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué le da poca agua al paciente renal? La dieta de Giovanetti. Para evitar el edema. ¿Por qué le da una dieta sin sal o hiposódica? La fisiopatología. Creo que el mensaje está más claro, más translúcido. Si usted sabe fisiopatología y semiología, sabe tratar a su paciente, definitivamente. Etiologías diversas, fármacos como la penicilina, infecciones como la brucela, la tuberculosis, la sífilis, las glomerulopatías primarias, secundarias, la diabetes, la amiloidosis, todo lo que me supongo ustedes lo están leyendo día a día y se están atiborrando y están aumentando su IMC, ¿ya? Y miren, y esto es lo que quiero que quede como claro, niños, cambios mínimos. Y supongamos que es un paciente diabético y viene edematizado, ya creo que el diagnóstico está redondo. Nefropatía diabética, que es la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. No se olviden. La segunda es hipertensión y la tercera es glomerulopatías. No les pido que se aprendan todo ello, solamente hasta acá. ¿Ya? Y ahí está. Primarias, secundarias, tenemos fármacos como warfarina, litio, probenecil, penicilamina, sales de oro, no es que me lo aprendió de memoria, ¿ya? Y ahí está, otras patologías como amiloidosis, ese pacientito que viene con grandes proteinurias, hepatomegalia, y tiene la característica, ¡saquen la lengua! Macroglosia. La amiloidosis tiene esa característica igual que el hipotiroidismo. O enfermedades como la artritis reumatoide, que es frecuente. Hace una semana vi un pacientito con artritis reumatoide, vino así todo deformada. No vengo por mi artritis, doctor. Vengo porque me estoy hinchando. Ya estaba el diagnóstico en consultorio. Nefropatía secundaria por amiloidosis, por artritis reumatoide. No es que le he hecho biopsia, nada. Es clínica. Es clínica. Diabetes, glomerulopatías, bueno, y misceláneas. Pero miren, tienen un bagaje de diagnósticos diferenciales que probablemente en este momento no le den la relevancia del caso. Pero estoy seguro que se van a recordar cuando hagamos medicina interna y nefrología. Doctor, ¿por qué no revisé? Si son las mismas diapositivas. ¿Ya? Entonces, diagnóstico. La hipoproteinemia. Por eso hay hepatomegalia, por eso hay ascitis. ¿Por qué hay infecciones en el paciente con síndrome nefrótico? Porque descienden las inmunoglobulinas. No hay inmunoglobulinas, el paciente hace fiebre, peritonitis bacteriana, diarreas, bueno, una serie de situaciones. Y la hipercoagulabilidad es porque pierden antitrombina, procoagulantes. Por eso los pacientes tienen trombosis. Pregunta de examen, ¿no? Paciente que diagnóstico de síndrome nefrótico viene a la emergencia con un dolor intenso,
en fosa lumbar y con una hematuria masiva, aparte de proteinuria. Doctor, ya está el diagnóstico. Una trombosis de la vena renal. Las grandes proteinurias producen trombosis de la vena renal. Por favor, pongan el estetoscopio en la fosa lumbar, pongan el estetoscopio en los flancos. Se van a dar el lujo de diagnosticar una estenosis renal y una trombosis de vena renal. Ausculten, muchachos, practiquen, metan la mano para que no metan la pata, le digo a sus compañeros, ¿ya? Hiperlipemia, ya saben, ¿no? Alteración de los kilomicrones, LDL, IDL, acuérdense, ese trabajo de liberar apolipoproteínas, la hipertrigliceridemia también. Ahí está, en realidad hay una dislipidemia total, tanto de colesterol, triglicéridos y de las apolipoproteínas. Incluso en la tetrada del síndrome nefrótico, pregunta de examen, lipiduria, no se olviden. Trombosis, ya sé, doctor, ya pase la diapositiva, ya saben, ¿no? La vena renal, la complicación más severa, sobre todo cuando hay una proteinuria mayor de 10 gramos en 24 horas. Trombosis. Hipertensión arterial. Pero les voy a dar un dato. Los pacientes con síndrome nefrótico, para diferenciarlo del síndrome nefrítico, que lo vamos a revisar ahorita, usan normotensos o hipotensos. Fisiopatología. Ah, doctor, fácil, pues. Mucha proteinuria, baja la presión oncótica, hipotensión. Ah, gracias, doctor, ya lo entendí. Entonces, para discernirlo, insuficiencia renal aguda. Por supuesto, el paciente nefrótico etiquetado per se por una nefropatía membranosa que venga con hipovolemia, con alteración de uso de fármacos, una insuficiencia renal aguda. Es una característica y puede ser una prerrenal más que una renal intrínseca. No se olviden este tips. Doctor, ¿cómo diferencio una aguda de una crónica? Sencillo, sin anamnesis. ¿Así, doctor? ¿Sin anamnesis? ¿No tiene que pasar 3 meses? Criterio clínico. El crónico tiene fase terrosa, el crónico tiene edemas, el crónico tiene anemia. Happy. El agudo no tiene edemas, no tiene fase terrosa ni anemia. Así de simple es la diferenciación de un agudo y de un crónico. Puede haber alteraciones endocrinas, y de las alteraciones endocrinas, aparte del calcitriol, alteración de las hormonas tiroideas. Por eso los pacientes con síndrome nefrótico pueden cursar con hipotiroidismo. Justo en mi hospital tengo en la cama, los que están en el OAISA, visiten a la paciente de la cama 27, 3 primera, tiene IRC e hipotiroidismo. Justo he discutido el caso hoy y le digo, no tiene hipotiroidismo, tiene el IRC con síndrome nefrótico que ha bajado las hormonas tiroideas. Infecciones. Una de las infecciones que tiene mayor riesgo es la PBE, la peritonitis bacteriana espontánea. La que escuché en cirrosis, la misma se produce en síndrome nefrótico. ¿Y cuándo hace PBE? Cuando el paciente hace ascitis. ¿Y cómo sé que tiene PBE, doctora Vilés? Cuando tiene un dolor difuso abdominal. Doctor, mi hijita tiene síndrome nefrótico por cambios mínimos, ahora viene con cólicos, le duele la barriga. Examino, abdomen batraciano, matidez desplazable, una característica, Bloomberg positivo, peritonitis espontánea primaria. Las infecciones son características como complicaciones. Un pequeño review de las consecuencias. Ah, doctor, la disminución de la albúmina, edemas, hiperlipidemia, las inmunoglobulinas, infecciones, fibrinógenos, antitrombina, trombosis, alteración de la transferrina, el zinc, anemia, disgeusia. Mira, ya sé, doctora Vilés, gracias.
Ya sé por qué el paciente renal, estoy seguro que mañana le van a preguntar a sus pacientes, ¿siente el gusto de las comidas? No, doctora, no, doctor, no siento el gusto de las comidas. Disgeusia. Y si es joven, ¿menstrua? No, amenorrea. Problemas de fertilidad en varones y mujeres, todo un contexto hormonal. Y la eritropoyetina disminuida, la anemia, que no es la única génesis de la anemia en paciente renal. Los pacientes renales pueden hacer anemia no solamente por déficit de la eritropoyetina. El paciente renal hace anemia por acidosis. El paciente renal hace anemia por pérdidas digestivas, por trastornos de la coagulación, por el mismo hiperparatiroidismo. Doctora Avilés, ya me complicó. Estoy haciendo cefalea. ¿Por qué el hiperparatiroidismo hace anemia? A ver. Ah, ya. No sintetiza el calcitriol, o sea, la segunda hidroxilación no absorbe entonces calcio. Si no absorbe calcio, feedback, la paratiroides aumenta el PTH, hiperparatiroidismo secundario. Ahí está, doctora Avilés. Ahí está la fisiopatología. El aumento del PTH hace que se fibrose la médula ósea. Ah, ya está. Se fibrosa la médula ósea, no se libera la célula totipotencial, eritrocitos, anemia. Anemia. Por eso los pacientes renales no solamente se le da eritropoyetina, sino vitamina B12, fierro, calcitriol. Ahora sí entiendo, doctora Avilés, ahora sí entiendo la fisiopatología para entender el tratamiento. Proteinuria masiva, que le hemos dicho, y la tetrada, hipominemia, edema e hiperlipidemia. Serie de diagnósticos: glomerulopatías primarias como cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, membranoproliferativa, o secundarias a diabetes, que son las causas más frecuentes, amiloidosis, lupus. Tengo una chiquita de 22 años en el pabellón, acabo de hospitalizarla, que tiene lupus, tiene síndrome nefrótico, o sea, los dos de Yapa, y viene con una osteodistrofia renal, con una deformación de la mano. El paciente es un libro para nosotros, pero para ella no. Ya se imagina. Fisiopatología, que es lo mismo. He querido ser ecolálico en esto, ¿ya? Ah, ya, doctor, permeabilidad, filtración, albuminuria, hipoaluminemia, edema, lipiduria, desnutrición. Por eso los pacientes se desnutren. Están hinchados, pero de agua, pero le sacas, están caquéticos, consultivos. Todo eso tiene que estar bien claro, porque parte del tratamiento es algunas estrategias, y no es mi objetivo de hoy. Será mi objetivo en agosto, septiembre, con ustedes. Esto no es mi objetivo. Pero si ustedes aprenden lo que estamos haciendo ahora, van a estar de vacaciones, muchachos. Les aseguro. Mecanismo de filtración: ¿por qué se usa YECAS? Causas de glomerulopatía, ya lo vimos. Glomerulopatías primarias, cambios mínimos en niños, membranosa en ancianos y en adultos. Según la edad, ya lo hemos visto. Ahí están cambios mínimos y membranosa, ¿no? Membranosa, ¿no? Ahí están grupos etarios. Entonces, acuérdense de los ejemplos. Y ahí está lo más simple: cambios mínimos, cuadro clínico típico, entre 2 y 8 años. No hay hematuria, no hay hipertensión. O otras causas, como un linfoma. Si viene un paciente con anasarca, con edema palpebral, y tiene ganglios no dolorosos, pétreos, doctor, el diagnóstico es un linfoma. O tiene historia de ingesta de fármacos. Para eso me sirve mi background de historia, de antecedentes. ¿Qué fármacos usa con mayor frecuencia? Ejemplo: ¿quién no ha usado un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco? ¿Quién usa litio, doctor? Los pacientes con psicosis, maníaco-depresivos. ¿Quién usa oro? ¿Ya? No, ¿sabes de oro? Un paciente con artritis reumatoide juvenil. Bueno, otros factores, antibióticos, rifampicina. ¿Quién usa? Ah, el paciente que está con tratamiento para tuberculosis. Por eso, una serie de situaciones, y eso lo van a recabar en la historia. Focal y segmentaria, está la patogenia, ¿no?
¿Por qué se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria? No todos los glomérulos están dañados. La biopsia, esto lo van a tener en su clase, no está en la clase colgada. Otros factores, ¿no? Ayer me llega un paciente, doctor, mi hermano es código blanco. Código blanco, yo ya sé que es código blanco, pues no. A Chile. ¿Por qué viene ahora? Se ha hinchado. Está hinchadito. Ya está el diagnóstico, ¿no? Es un síndrome nefrótico por una glomerulosclerosis focal y segmentaria por HIV. La obesidad, la uropatía, bueno, una serie de patologías que me dan ese cuadro. Y la membranosa, muy característica, formación de complejos, ¿ya? Una serie de causas como lupus, drogas, sífilis, malaria. Vino un paciente de Loreto con historia de infección crónica de malaria, pero venía en anasarca. Ya teníamos el diagnóstico, ¿no? Una glomerulopatía membranosa. Ahí está la evolución natural, miren, incluso pueden llegar hasta insuficiencia renal crónica. Hay que entenderla en proteinuria de rango nefrótico es mayor de 3.5 gramos. Hay algunos esquemas, no es mi objetivo enseñarles tratamiento, no quiero que corran todavía, quiero que caminen con pasos firmes. La membrana proliferativa, que es otro tipo de glomerulopatías, también pueden hacer síndrome nefrótico, pero pregunta de examen, hacen síndrome nefrítico-nefrótico. ¿Cómo es eso? Hematuria con proteinuria, hipertensión, doctora Vilés, endocarditis, shunts, una serie de situaciones clínicas. Hay varios tipos, y si es de varios tipos, hay diferentes génesis, como hepatitis C, depósito de inmunocomplejos, una serie de situaciones clínicas que ustedes poco a poco se van a ir imbuyendo. Y aquí termino, con esta lámina termino, muchachos, esta parte del síndrome nefrótico. Y me quedo con los dos primeros ítems, y desde el primer día que nos presentamos y nos conocemos, voy a incidir y seguiré incidiendo hasta la última clase que me compete desde el punto de vista de semiología neurológica. El éxito del diagnóstico está aquí. Aquí se circunscribe el éxito del diagnóstico. Antecedentes, a qué hora es el edema, cuánto se hincha, a qué hora se hincha, cómo remite, qué otros síntomas tiene antecedentes de fármacos, infecciones, signos, cómo está el estado, las funciones vitales. Todo esto nos da una ayuda importante para lo que es el diagnóstico. Si veo a un paciente ingurgitado, con edema, crépitos, frente pleural, quemosis, el ojo está hinchado, ¿hay edema de ojos? Sí, eso se llama quemosis. O sea, el paciente está haciendo retención de agua. Y si no orina, anuria, globo vesical, o sea, tienen que hacer un examen físico completo, muchachos, completo, para que tengan mejor visión. Muy bien, lo voy a grabar, va a venir en el examen, lo grabo en mis documentos y vamos a pasar al último tema, que es síndrome nefrítico. ¿Ya lo vio? Bueno, están recuperando la información, son gajes del oficio, desde el punto de vista de la tecnología.
Próximo ítem es síndrome nefrítico, que si síndrome nefrótico la característica era el edema, el síndrome nefrítico la hematuria y la hipertensión es lo cardinal. O sea, no pueden plantear síndrome nefrítico si no hay hipertensión o hematuria. Características y formas de presentación típica, ¿no? Paciente pediátrico, yo interno en el hospital del niño. ¿Por qué viene su hijito, doctor? Mi hijito es bien dinámico. Primero, que no ha ido al colegio. Segundo, que lo he visto durmiendo debajo de la mesa, doctor. ¿Sí me digo? Le molesta la luz, fobia a la luz, fotofobia. Está con fiebre, doctor. Y me ha preocupado, mire, me trae una botellita con lavado de carne, hematuria. Le pregunto yo como interno en ese tiempo, ¿ha tenido alguna heridita en el cuerpo? Sí, doctor, ya se ve un chupito aquí, ¿ven? Ahí está. Ahí está la génesis. Ya está el diagnóstico, ¿no? Síndrome nefrítico por una glomerulonefritis post-estreptocócica. El estreptococo puede estar en la piel o puede estar en la garganta. Si un niño viene con dolor de garganta y viene hinchado, con hematuria, también está el diagnóstico. Muy bien, entonces, síndrome nefrítico. Gracias, doctor, gracias. Un punto más. Proceso inflamatorio donde hay un cuadro agudo. Y el cuadro agudo, maestro, el cuadro agudo es el fracaso renal. O sea, el paciente con síndrome nefrítico, a diferencia del nefrótico, hace un cuadro de oliguria, oligoanuria. Hay un fracaso brusco. Quiere decir que el paciente puede tener azoemia. Y si tiene azoemia, tiene síndrome urémico. Lo que ustedes están revisando el día a día. O sea, náuseas, vómitos, confusión, características del síndrome urémico, dolor abdominal, etc. Entonces, quiero que fijen el concepto. En síndrome nefrítico puede haber un fracaso renal con oliguria e ira, o sea, insuficiencia renal. No se olviden, son criterios de diagnóstico, aparte de la hipertensión, el edema, ¿no? Y la hematuria. Primera característica que tiene conceptos de años, pero que no se ha perdido y que nos sirve para circunscribir, para delimitar lo que es un síndrome nefrítico. Probablemente en el curso de semiología renal, eso debe ser la importancia para ustedes. Tipificar los síndromes. ¿Qué síndrome es? ¿Es un síndrome de insuficiencia renal aguda? ¿Es un síndrome de insuficiencia renal crónica? ¿Es un síndrome nefrótico? ¿Es un síndrome nefrítico? ¿Es un síndrome de nefritis intersticial? ¿Es un UPE? ¿Es una tumoración renal? Eso es lo que ustedes tienen que tipificar ahora. Pero si damos un pasito más, tipifiquemos. Síndrome nefrótico y decir glomerulopatía membranosa, ya están haciendo el diagnóstico etiológico. Síndrome nefrótico y decir nefropatía diabética, ya están haciendo el diagnóstico. Síndrome nefrótico, 2 puntos, amiloidosis, salen contentos y ya están haciendo el diagnóstico. Igual, en síndrome nefrítico, no se conformen con decir tiene síndrome nefrítico. Digan, tiene síndrome nefrítico, 2 puntos. Glomerulonefritis postestreptocócica por un cuadro faringoamigdaliano o un cuadro dérmico. Síndrome nefrítico por una glomerulonefritis membranoproliferativa, por lupus. Y así, tipifiquemos el diagnóstico. Ese es el objetivo. ¿Qué otras situaciones clínicas pueden haber? Proteinuria. Y la proteinuria en el paciente nefrítico tiene unas características bien zanjadas para discernirlo del síndrome nefrótico. Y es una proteinuria menos de 3 gramos en 24 horas. A diferencia del rango nefrótico, que es de 3.5 gramos mayor. Proteinuria de rangos no nefróticos. Clave en su proyección. Es por ello que la proteinuria no es cardinal en síndrome nefrítico. Por eso el edema del paciente con síndrome nefrítico
tiene dos ubicaciones importantes, palpebrales y de piernas y tobillos. Y cuando ustedes van a hacer el godet, una cruz, máximo 2 cruces, a diferencia del nefrótico en mantequilla, 3 cruces, el godet característico. Otro detalle importante, pero esto lo va a evidenciar en el examen de orina, son los cilindros. Como es un daño glomerular, hay cilindros hepáticos en el síndrome nefrítico. Entonces, si encuentran cilindros hemáticos en el examen de orina, ya está el diagnóstico. Tienen síndrome nefrítico por una glomerulonefritis. Hay azoemia. Y el concepto de azoemia estoy seguro que lo tienen desde el primer día de práctica o teoría de semiología renal. Azoemia. ¿Qué es azoemia? No orina el paciente, anuria, orina poco, oliguria y síntomas de uremia. Náuseas, vómitos, flappy, piernas inquietas, problema pulmonar, pericárdico, todo lo que ustedes ya conocen del gran síndrome urémico. Y puede ser una ira como característica o otras formas de presentación. La pregunta, ¿por qué, doctor, definen como hematuria glomerular? ¿Por qué dicen hematuria glomerular? Porque hay una hematuria no glomerular. Entonces, nosotros hacemos una prueba semiológica muy antigua, muy anacrónica, pero lo seguimos haciendo los clínicos, esos románticos como nosotros, me incluyo el doctor Acosta, la prueba de los 3 vasos, ¿no? Llega una paciente con su hematuria y yo pongo 3 vasos, ¿no? Y la paciente está contenta, vamos a tomar gaseosa. No, no hay gaseosa, ¿no? La prueba de los 3 vasos. Micciona a la paciente, primer vaso, uretra. Segundo vaso, vejiga. Y tercer vaso, renal. Esa es la famosa prueba de los 3 vasos para hematuria. Cuando es hematuria alta, no hay coágulos. Cuando es hematuria baja, uréter, vejiga, uretra, sí hay coágulos. Entonces hay varias formas de enfocar las hematurias. Esta es una hematuria glomerular, una hematuria alta. Características. Entonces, ¿por qué hay hematuria? Por inflamación. ¿Por qué hay hematuria? Por ruptura capilar. ¿Por qué hay proteinuria? Por alteración de la permeabilidad. Factores que ustedes deben conocer. Y la fisiopatología, ya les dije que es inherente al curso de semiología. No nos podemos excusar en no revisar la fisiopatología. Y miren, un bonito gráfico, bien algorítmico, bonito para recordar, y viene lesión glomerular. Lesión glomerular. O sea, ¿qué noxa inflamó el glomérulo? ¿Qué noxa? Ah, doctor, lo dijo pues, estreptococo, pero ¿será la única noxa? No. Los virus, otras bacterias, la tuberculosis pueden inflamar el glomérulo, pero no solamente inflaman las infecciones, los fármacos también, las enfermedades inmunológicas también, y ahí tienen una serie de diagnósticos que lo vamos a revisar. Esa noxa produce inflamación, y esa inflamación del glomérulo, de la membrana basal, produce una serie de características clínicas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evidenciar en el paciente? Que es proteinuria, oligoanuria, azoemia o azotemia, que es lo mismo, y la hematuria alta con cilindros. A la vez, esa proteinuria que ustedes han revisado en síndrome nefrótico, que es variable, produce edema, ya le dije la característica del edema, y hace la misma fisiopatología que ustedes conocen, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua, sí, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipertensión arterial. Se activa renina-angiotensina-aldosterona, el paciente hace edema, ICC. Una característica del síndrome nefrítico cuando se complica es insuficiencia cardíaca e incluso edema agudo de pulmón. Y cuando esta hipertensión arterial se vuelve intensa, alta, el paciente comienza a tener cefalea, problemas visuales, hasta convulsiones. O sea, puede ser una encefalopatía hipertensiva. Y ya de yapa les dije las complicaciones de síndrome nefrítico. Sigo redundando en lo mismo, quiero ser un poquito ecolálico en ello, ¿no? El síndrome nefrítico agudo, doctor, por eso lo achura, ¿no, doctor? Por eso lo remarca, ¿no? Lo resalta, hematuria con cilindros hemáticos, está el diagnóstico.
es un síndrome nefrítico, no se olviden. Puede haber proteinuria, edema periférico, hipertensión, puede haber insuficiencia renal o oliguria, pero aquí marca esa línea en el diagnóstico, no se olviden. Que puede ser una hematuria microscópica, no la evidencio, no siempre va a venir el paciente con su signo de lavado de carne, no siempre va a venir. Por eso existen enfermos y no enfermedades, muchachos, ¿ya? Otra característica es el dismorfismo en la orina, que es característico del 20% de una hematuria alta. Que puede ser grosera, una hematuria masiva, sin coágulos, que es una característica por una alteración focal o algunos otros hallazgos aditivos, pero que no le dan el realce al diagnóstico, como leucocituria, lipiduria o otro tipo de cilindros. Y aquí me estaciono medio segundo. Cilindruria. Puede haber cilindros serios, cilindros leucocitarios, y cuando se junta el cilindro hemático, serio, leucocitario, eso se llama sedimento telescopado. Y si tenemos un paciente con varios cilindros de esa forma y es joven, se le cae el cabellito, se vuelve rojita al sol, doctor, ese es un lupus. Cuando vean un sedimento telescopado, lupus es el diagnóstico. No se olviden, ¿eh? Proteinuria, variable por alteración de la permeabilidad, pero de rangos no nefróticos. El edema, reabsorción de sodio, agua, edema, sistema renal, agitación, aldosterona, importante, palpebral y periférico. La hipertensión, hemos visto el mecanismo del sistema renal, agitación, aldosterona, el incremento de volumen, hipertensión arterial. No voy a incidir en el tratamiento porque no es el objetivo. Y la insuficiencia renal, la fisiopatología es azoemia. Acuérdense que hay una azoemia prerrenal, renal, posrenal. De las tres, la más frecuente es la prerrenal, y en segundo lugar la renal, y la tercera la posrenal. Entonces, si hay una disminución del flujo sanguíneo glomerular, una alteración de la presión hidrostática transcapilar, habrá una alteración de la tasa de filtración glomerular y esto ocasiona una retención nitrogenada. Ese término es igual a azoemia. Y cuando hay azoemia, hay síndrome urémico. No se olviden. Los cilindros que lo detectan en el examen de laboratorio, los crenocitos para discernir entre una hematuria no glomerular. Una hematuria no glomerular, doctora Vilés, un trauma uretral, una litiasis renal, un cáncer vesical. Una hematuria glomerular, glomerulonefritis postestreptocócica, Berger, bueno, una serie de patologías que lo van a ir revisando como etiologías. Posinfecciosas, y de las más características, las estreptocócicas, pero hay otras infecciones que dan síndrome nefrítico, como endocarditis, sepsis, neumonía, tuberculosis, virales, parasitarias, o enfermedades inmunológicas como LES, vasculitis o la Henon-Schollen, que es muy frecuente en jóvenes, población pediátrica, puber y adolescente. Doctor, ¿cómo es el Henon-Schollen? Ya nos estamos adelantando un poquito a la nefrología clínica, que lo vamos a hacer probablemente en septiembre. Es un joven que viene con dolor abdominal, viene con hematuria y viene con unas lesiones purpúricas palpables en las piernas, la púrpura de Henon-Schollen y dolor articular, ¿no? La característica. La glomerulonefritis, para discernir una histología normal con un glomérulo inflamado. La fisiopatología, que como digo, estamos redundando, pero para que fijen mejor. Ah, doctor, miren, alteración de la filtración, aumento de la resorción distal, por eso hay oliguria, por eso hay edema, por eso hay hipertensión, fisiopatología. Examinar, ahí están los focos disparadores. ¿Y qué tiene ese estreptococo dentro de su característica bacteriológica? Se dice que tiene sustancias nefritogénicas. Esas sustancias nefritogénicas son muy sensibles a nivel glomerular. Por eso que un proceso faringoamigdaliano, una infección respiratoria alta o una infección dérmica son como coadyuvantes
disparadores para que el paciente haga síndrome nefrítico. Entonces, clave para diagnosticar, hacer un buen examen físico. Hallazgos serológicos, que no es mi objetivo de esta clase, quiero que quede bien zanjado el síndrome nefrótico y nefrítico del punto de vista clínico, semiológico, que es el interés para nosotros. Dosaje de anticuerpos antiestreptocócicos, el lazo, sensibilidad, pero no es mi objetivo darle esa información. Complemento, cómo está el complemento y la cascada que se activa en el paciente con síndrome nefrítico. Algunas presentaciones clínicas como la enfermedad de Berger. Siempre al clínico romántico como nosotros nos gustan mucho los epónimos, pero mejor le dejo ahí y quedamos como una glomerulonefritis por inmunoglobulina A, pero acá está el nombre, parece un nombre afrancesado, que tiene hematuria macroscópica desencadenado por infecciones, tiene proteinuria, y cómo se forma o cómo puede presentarse una glomerulonefritis por inmunoglobulina A, conocida como la enfermedad de Berger. Ahí están los depósitos de inmunoglobulina A, y aquí con esta diapositiva estamos haciendo un epílogo ya de esta clase. Les agradezco por su atención, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de síndrome nefrótico? Cuando ese niñito venía en anasarca, chinito, ¿no le entraba el zapatito? Ah, doctor, cambios mínimos. ¿Se acuerdan cuando el adulto venía con anasarca, síndrome nefrótico, no le entraba la correa? Ascitis, doctor, focal y segmentaria. Pero si era un paciente geriátrico en anasarca, doctor, membranosa. Igual, en síndrome nefrítico, si un puber o un adolescente viene con hematuria, hipertensión, postestreptocócica, Berger, Henon-Schollen. Pero si está en este grupo etario de 15 a 40 años, glomerulonefritis rápidamente progresiva, mesangial, ahí están los diagnósticos. Si tiene más de 40 años, vasculitis postinfecciosa, mire cómo va cambiando el enfoque de diagnóstico. ¿Y para qué nos sirve tipificarlo de acuerdo a grupos etarios? Para evitar probablemente ese trauma invasivo de hacer una biopsia renal, porque si nosotros hacemos estos parámetros clínicos, probablemente el paciente no va a una biopsia renal si no es necesario. La clínica ya lo hemos revisado: infecciones, hipertensión, proteinuria, con características bien relevantes. Y aquí termino con este algoritmo. No es mi objetivo que lo memoricen ni lo paporreteen. Mi objetivo es que lo entiendan y lo aprendan. Ese es mi objetivo. Por ejemplo, una glomerulonefritis por síndrome nefrítico agudo, una serie de marcadores inmunológicos, otros marcadores, complementos, factores, para discernir qué tipo de glomerulonefritis tiene el paciente, ¿no? De acuerdo a su presentación. Muy bien, muchachos, creo que esa es la última diapositiva. Les agradezco.